de todas las cosas. Daniel dice eso. También el capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Me entienden? O sea, ya está todo preparado, ya está escrito. Esperamos el tiempo de su manifestación. Que conversamos en algún momento, pastor, que era muy probable que la iglesia llegara hasta ahí. Llegar a estar ahí. Sí, llegar hasta ahí. O sea, en la manifestación y en cualquier momento, ¿no es cierto?, la iglesia tendría que salir, por lo que dice Pablo, ¿no? Que al presente alguien lo detiene. O sea, puede ser la iglesia o el Espíritu Santo. Creemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y creemos que la iglesia que está deteniendo la manifestación por la prédica de la palabra, del Evangelio. Ahora, cuando Dios diga, bueno, el Evangelio ha sido predicado hasta los confines de la tierra, hasta el último, entonces creemos que hay un arrebatamiento de la iglesia. Yo ya lo doy por hecho eso, pastor. Ya está. Sí, ya está, yo lo doy por hecho. El Evangelio, muchos dicen que, el otro día escuchaba que la tarea de la iglesia la van a terminar los 144.000. Van a terminar a hacer el trabajo de la evangelización. Yo digo que no. La iglesia ya la evangelizó todo el mundo. En todos los rincones ha llegado el Evangelio, sea por los misioneros, vía internet, por diferentes maneras. Todos han escuchado de que Dios envió a Jesucristo a salvar a los pecadores. O que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que nosotros podamos ser salvos. Entonces creo que esa expresión del apóstol Pedro es la que hoy se ha proclamado en el mundo entero de diferentes maneras. Entonces creo que ya esta palabra está cumplida. Ya está cumplida. Ahora, el deber es anunciar. No está hablando de conversión. Pero si la gente conoce, escucha y sabe quién es Jesucristo el Señor. El testimonio de Cristo ya lo tienen. O sea, ya lo tienen. El Evangelio es un testimonio dando fe de lo que Cristo hizo, de lo que Él vino a hacer. Hablando del misterio de la piedad, el amor, exacto, la misericordia, exacto, la bondad, la gracia, la fe salvadora, amén, redentora. O sea, y el apóstol Pablo en varios libros, Pablo habla en Romano, en Colosense y en Efesio. Pablo habla acerca del misterio que nos fue revelado por medio de Dios, que fue revelado, que en otro tiempo no había sido revelado al hombre, pero que ahora sí ha sido revelado, el misterio de la piedad, el misterio hablando acerca de Jesucristo, claro, quien vino y se entregó, ¿no es cierto?, por este mundo, hablando de Juan 3:16. Pero ahora nosotros estamos hablando de lo que es el misterio de la iniquidad. Claro, que es todo lo contrario. Todo lo contrario, un misterio, algo que se está por revelar, no sabemos quién es, y no se va a saber hasta el momento que se revele, porque el que supiera seguramente ya lo están persiguiendo para matarlo, ¿no es cierto? Aquel que va a ser el anticristo seguramente ya... Va a ser una señal, pastor. Amén. Yo creo que hoy el misterio de la iniquidad está trabajando desde el comienzo de la creación. El misterio de Satanás es la fuerza oculta que se mueve. Ahora, el personaje, el anticristo, que lo vamos a ver, yo creo que va a ser una señal, pero tremenda para la iglesia. Entendemos que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Hay que entender que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es donde mora el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no es de nosotros, sino de Dios. Por lo tanto, el tabernáculo de Dios en la tierra es la iglesia. Es la iglesia donde mora la presencia, donde está la unción y el Espíritu Santo operando allí con todo su potencial. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo hoy, estamos hablando de la iglesia. ¿Me entiendes? La iglesia de Cristo. Por eso que Pablo, cuando persigue a la iglesia, es reprendido. Le dijo, dura cosa te es dar contra el aguijón. No son dos cosas diferentes. No,
Claro, yo creo que sí, la verdad, estamos hablando de la iglesia genuina. Amén. Hay mucha gente que está en la iglesia pero no pertenece al reino. Yo siempre hice esa diferencia. No ha nacido de nuevo como Claro. dijo Jesucristo. Claro, el que ha nacido de nuevo es la persona que está dentro del cuerpo de Cristo, porque la Biblia lo dice, si no nacieres del agua y del espíritu no puedes entrar. Y esto es bueno explicarlo, mi pastor. Explicarlo porque sabemos que a través de la radio hay hermanos que son nuevos, que están recién comenzando a caminar en el Evangelio, y que muchos de ellos quizás no han sido llenos del Espíritu Santo, bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y creemos, mi pastor, creemos que para poder llegar a la presencia de Dios en un arrebatamiento, para irnos en el arrebatamiento, creemos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque es el poder, como dice usted, o sea, la iglesia es el Espíritu Santo es la iglesia. Sin el Espíritu Santo no somos iglesia, no somos templo, no somos presencia de Dios, no hay presencia de Dios. Exacto. Y lo que Dios viene a buscar es a lo suyo. Exacto, tal cual. O sea, el que está sellado con el Espíritu, y no solamente sellado, sino lleno del Espíritu Santo. Pablo lo definía en el capítulo de Efesios 1:13, ¿no? Donde dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, creo que toda persona que un día escuchó el evangelio, se arrepintió y reconoció a Jesucristo, fue sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. O sea, Amén. El sello está marcando que hay alguien que pagó por esa alma. Claro. Esa alma fue comprada por la sangre de Cristo, como dijo el apóstol Pedro. No fuiste comprado ni con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo el Señor. Claro, como uno de los sellos del Apocalipsis. ¿Quién tiene el poder, la autoridad para desatar ese sello? Sino el que es el que triunfó, el que ganó. Exacto. ¿Y quién es? O sea, y el Espíritu Santo en nosotros, en la persona, con ese sello, nos da a entender que somos propiedad Amén. de Cristo, Amén. de Dios, que Cristo nos ganó. Él lo ganó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros y somos pertenencia de Él. Amén. Y el maligno dice que no puede. No nos puede tocar. No nos puede tocar. Entonces, también hay, mi pastor, ese punto también está bueno tocarlo. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la iglesia pasa por la tribulación y por la ira. Pasará una iglesia que no estuvo preparada. Si tuviéramos que mirar que el Señor siempre nos está haciendo que no nos sorprenda este día, que este día no nos sorprenda a nosotros, que no salgamos avergonzados de su presencia. ¿No es cierto? Creo que es importante ver ese punto de que la iglesia siempre debe estar velando y orando cuando este día se aproxima. La iglesia no puede estar ignorando. Por eso es que una de las cosas que el enemigo está buscando hacer siempre en la iglesia es dormir a la iglesia. Que la iglesia caiga en un adormecimiento espiritual. Que no despierte a la realidad y a los tiempos espirituales en los cuales nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo dijo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos que Cristo te alumbrará. ¿Por qué dice levántate de entre los muertos? Porque el que está sin Cristo está muerto. Amén. ¿No es cierto? Él nos dio vida a nosotros cuando nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces ahora nosotros tenemos vida, despertamos a esta realidad espiritual por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Los afanes de este mundo, las cosas terrenales, nuestra falta de compromiso, empezó a apagarse el fuego, empezó a apagarse la pasión por el Evangelio y empezamos a permitir cosas en nosotros en la cual nos dormimos. Está hablando en términos espirituales. El espíritu se durmió. Antes éramos celosos de Dios, hoy ya no somos celosos de Dios. Ahora nos reímos de cosas que antes no nos reíamos porque nos parecía que era una ofensa a Dios. Hoy ya nos da exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces ese celo, esa pureza, esa integridad que había en el pueblo de Dios, es la que el diablo la quiere ensuciar y la quiere apagar para que la persona se duerma espiritualmente y no aperciba los tiempos que hoy estamos viviendo. Por eso que el hincapié que hace el apóstol Pablo en esta palabra profética está diciendo, despiértate tú que duermes. Mire, qué bueno es eso. Y es parte de lo que Jesús le llama la atención a las 7 iglesias del Apocalipsis.
para que esté percibida, estén preparadas, estén listas. Todo el tiempo, bueno, la enseñanza que usted nos dio, pastor, de las 7 iglesias, bueno, hizo hincapié en todos esos libros, acierto de eso, o sea, que nadie te quite la corona, llamó al arrepentimiento en la iglesia. Bueno, por ahí se cumple lo que dice también segunda de Pedro 3:9, donde dice que Dios es paciente para con nosotros. Yo creo que así también mostró esa paciencia con la iglesia. Amén. Él no quiere que nadie se pierda, porque el deseo de Dios no quiere que ni un alma se pierda, porque para eso envió a Cristo, para que muriera por todo el mundo y que todas las almas pudieran ser salvas, ¿no es cierto? Pero no todos obedecen a la fe, o no todos de pronto caminan en la demanda que Dios hace de nosotros, que debemos de velar por esta salvación tan grande, ¿no es cierto? Entonces, por eso que dice el Señor que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que mientras haya vida y no venga Cristo antes, tenemos tiempo de arrepentirnos, si es que nos damos cuenta que hemos estado haciendo mal las cosas. O sea, ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Reconocer que sin Dios no somos nada. Mientras tengamos vida, Exacto. mientras estemos en este cuerpo y mientras respiremos, aún tenemos esperanza de salvación. Es el llamado, creo que el llamado que constantemente, diariamente, la iglesia, los pastores, los ministros hacen desde los altares, desde los púlpitos, llamando la atención a la iglesia, que esté siempre alerta, siempre velando, siempre orando, siempre buscando de Dios, teniendo una continuidad en la lectura de la palabra, conociendo el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Cuando leemos la Biblia, se trata de eso, mi pastor David, Amén. el poder conocer a Dios, lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no preparó el lago de fuego y azufre para nosotros, No. para la iglesia, para el ser humano, no. No. Dios lo preparó para Satanás, el diablo, todos los ángeles caídos, y para el anticristo, falso profeta, pero no para la iglesia. O sea, creo que Dios, y creo que eso es bueno de notar, mi pastor, lo que usted dijo acerca de la paciencia de Dios. O sea, Sí. Dios es paciente. La paciencia de Dios es para salvación. Es para salvación. Yo creo que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, dijo el apóstol Pedro. La palabra apostólica es muy profunda. Él dice que Él no quiere la muerte del que muere. Pero bueno, también la decisión es mía. Yo decido servir a Dios, yo decido arrepentirme, yo decido dejar lo que me está tirando hacia abajo. Es una decisión de cada creyente que, conociendo la verdad de su Señor, la está ignorando o la dejó de oír, o se apartó, o se dejó seducir por el sistema mundano. Entonces se ha apagado el fuego. Entonces Pablo, si le estaba diciendo a Timoteo en su ejercicio pastoral, Amén. le estaba diciendo: aviva el fuego del don de Dios. O sea, sigue orando, no te olvides de la imposición de las manos, no te olvides de este compromiso, de este llamamiento santo que Dios nos hizo. Entonces creo que es muy importante. Por eso yo por ahí me molesto con algunos hermanos evangélicos tan livianos de corazón que son. Por ahí lo he visto, lo he escuchado, donde muchos hermanos evangélicos de pronto se van de la iglesia y se van al mundo y se revuelcan en el pecado y ya son peores que los mundanos, y después vuelven a la iglesia otra vez y dicen: bueno, me reconcilié con el Señor. Pero hermano, usted anduvo borracho, anduvo fornicando. Sí, pero no estaba en la iglesia. ¿No lo ha escuchado eso usted? Amén. ¿Sabe de cuántos evangélicos yo he escuchado esa hipocresía, ese corazón no arrepentido? Pero yo no estaba en la iglesia. Bueno, a ver, yo te digo algo. Cuando vos llegaste a la iglesia, ¿no confesaste a Jesucristo? ¿No te bautizaste? ¿Ve? ¿Se da cuenta que el cristiano evangélico el bautismo no le importa? Porque usted hizo un pacto. Amén. Usted dijo: yo confieso a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, y creyó el evangelio y se bautizó. Murió al mundo. Murió al mundo para decirle que sí a Cristo. Ahora, ¿por qué ese cristiano evangélico se anda revolcando en el pecado, en la fornicación, en drogándose, en cosas que no conviene a santo, como dice la palabra?
Y después vuelve a la iglesia, le dice, pastor, me voy a volver a congregar, que me quiero reconciliar. ¿Me hace una oración para reconciliarme con el Señor? No, por favor. Por favor, yo creo que... Pero eso es lo común, es lo normal, lo que está sucediendo. Pero no debería. No tendría que ser. ¿Sabe que yo tengo algunos conocidos en la iglesia israelita? La iglesia israelita es tajante con ese tema. La persona que se bautizó y se llega a deslizar, lo expulsan de la iglesia. Sí, lo excomulgan. Sí. No. O sea, vos retrocediste al mundo. O sea, por eso te dan el tiempo. Caminá, conocé la doctrina, conocé el sistema, cómo camina nuestra iglesia, así nos movemos nosotros. Pero cuando vos decidas bautizarte, recién vas a ser un miembro activo de la iglesia. Pero te llegás a deslizar, acá te excomulgamos. Te vas de la iglesia. Y muchas veces la iglesia evangélica me parece que es muy liberal en cuanto a ese punto. Es muy permisiva. Exactamente. O sea, nosotros los evangélicos lamentablemente sí, en ese punto sí, porque incluso hasta el catolicismo excomulgan a alguien que no está en la doctrina, o sea, que se apartó de la doctrina, listo, para afuera. Para afuera. Para que no contamine a los que están adentro. Exacto. Entonces, creo que ese celo tendría que estar, dentro de la iglesia tendría que estar, está bien. Alguien cayó, alguien pecó, la Biblia dice caerá el justo 7 veces Dios lo levantará. Claro, pero no en pecado. No en pecado. Usted puede caer en una lucha, en una tribulación, amén, pero no, algunos que se caen con 7 mujeres. Es que ahí está la mala interpretación. Claro, no, entonces pues, cualquiera se pega el porrazo si total Dios me perdona. No. O sea, entonces, ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el temor de Dios? ¿Qué testimonio tenés? Bueno, y de esto nosotros tenemos unos cuantos, lamentablemente, pastores que no se han arrepentido porque no se han apartado del pastorado y han caído en adulterio, no digamos en fornicación, pero en el adulterio cayeron, y ni siquiera tuvieron un poco de moral, la ética, aunque sea la ética pastoral, decir, bueno, me quedo a un tiempo, me castigo yo mismo y dejo a alguien que siga pastoreando mientras yo me restauro, me levanto. Sino que siguen en la función. Siguen en el ejercicio de su ministerio, claro. Yo creo que si una persona cae, por ejemplo, vamos a poner un pastor cae en adulterio, un hermanito, una hermanita, bueno, cae en adulterio, pero se arrepiente y logra restaurar su familia o se vuelve al Señor y permanece en la integridad de su corazón nuevamente, está bien, Dios lo perdona, amén, porque lo perdonó a David. Pero David no se anduvo pegando 25 porrazos, ¿me entiendes? Claro, David, o sea, entendió y Dios lo hizo sufrir a David. Pagó la consecuencia. Pagó las consecuencias de su pecado, porque nada queda sin consecuencia. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí es bueno que si una persona cae, acepte la disciplina, porque la disciplina es para restaurar su alma, para restaurarlo a él. Es para eso la disciplina, no es para castigarlo. Y disciplina significa, mi pastor, mire, yo lo he explicado varias veces, yo no sé si usted lo ha escuchado. Pero cuando nosotros vamos a la etimología de lo que es la disciplina es una enseñanza, es una conducta, es una línea. Lo usan en los artes marciales, lo usan en el fútbol, lo usan, ¿no es cierto?, en diferentes lugares la disciplina. ¿Qué es una disciplina? Yo me disciplino en esta área, en esta tarea. Entonces, alguien cayó, tiene que volver a ser disciplinado, reeducado, guiado. Y usted dijo algo importante. Esto no es de ponerlo en la esquina con la oreja de burro o bajo una campana, no. Esto es educarlo, alguien tiene que levantarlo, restaurarlo. La Biblia dice, si alguno de entre vosotros hubiese caído en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Claro, y no pisotearlo. No pisotearlo. Fíjese que el Señor también da una salida cuando la persona cae en el error. Ayer estaba estudiando la palabra y me quedé pensando en esto. Me hizo ruido y digo, bueno, lo voy a compartir. Y se da la oportunidad, lo voy a compartir. El apóstol, la palabra apostólica de Santiago, él está diciendo en el capítulo 5, verso 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, de la doctrina, o sea, hay una apostasía teológica. Amén. Hay mucha gente que puede desviarse de la doctrina. Por eso está hablando de la verdad, ¿no es cierto? Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados.
Fíjese la importancia que tiene la tarea de restauración. Y en este tiempo, sinceramente, mi pastor, la iglesia tiene que tener un espíritu restaurador. Yo, viendo tantas caídas de los evangélicos, tanta caída de hombres y mujeres que sirviendo comenzaron bien pero han terminado mal, realmente este es un tiempo en el cual, cuando yo inicié el ministerio, le puse a mi programa Tiempo de Restauración pensando precisamente en esta palabra. Y créame que nuestra iglesia ha sido un centro de restauración para muchísimos matrimonios, hermanos, amigos, familias que han llegado heridas, lastimadas por el pecado, por las cosas que hayan pasado, pero han encontrado un lugar donde poder oír la palabra, donde han podido ser escuchados, donde han podido ser ministrados, donde se le ha ayudado a salir adelante y lo hemos visto prosperados y bendecidos en la gracia del Señor. Entonces, creo que la tarea de la iglesia no debe perderse el tema de la restauración. No nos olvidemos que la tarea de Cristo también fue de restauración. Amén. Es más, la profecía de Cristo, si lo vemos en Isaías 61 y lo vemos en Lucas 4, es una tarea de restauración. Porque él dice la palabra que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿no es cierto?, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Hay que entender que Jesús a los suyos vino al pueblo de Israel. Así es. Era un pueblo que conocía la Torá, conocía el mandamiento, conocía la palabra. Pero era un pueblo que, habían trabajado algunas sectas que habían tergiversado la enseñanza y habían torcido la fe de muchos judíos de ese tiempo. Pero Jesús llegó a restaurar y restauró a la prostituta, al ciego, al cojo, al enfermo, de todos tuvo misericordia. Y él hizo una tarea de restauración. Con los que no tuvo piedad fue con los religiosos, con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, que le dijo: ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos de Satanás. Entonces se los dijo claramente: ustedes no pertenecen al linaje, a la genética, sino pertenecen a la simiente maldita, a la simiente de Satanás. No son hijos de Dios. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo, le dijo. Fue recto, pero fue a ellos. Pero a la multitud, ¿no es cierto?, a la gente común, Jesús fue para traer restauración. Inclusive fue hasta donde los samaritanos. Inclusive restauró y escuchó también al gentil, como el centurión, como la mujer sirofenisa, ¿me entiende? Entonces cuando le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo?, él dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿No sabéis que yo he venido para salvar y buscar lo que estaba perdido? Entonces, la iglesia tiene esa tarea. Así también cuando llega un alma que viene, qué sé yo, de pronto estropeada por la droga, o viene una prostituta, un borracho a nuestra iglesia, y el Espíritu Santo lo transforma, lo regenera, la iglesia debe amarlo, abrazarlo y educarlo, para que sea un buen... ¿Cuántos hombres? Que hay testimonios, pero de pastores inclusive, que han sido transformados siendo hombres borrachos, golpeadores, violentos, no andaban caminando, andaban en carretilla, andaban de borracho. Pero yo conozco un caso, por eso digo esto. Bueno, pero hay una experiencia tremenda a través del poder del Evangelio. Entonces el Evangelio nunca va a perder la tarea de restauración, pastor. Y es el misterio de la piedad. Piedad, exactamente. Mire, es todo lo contrario al misterio de la iniquidad, de lo que va a ser el anticristo cuando venga. Claro. ¿No es cierto? Entre todo esto, todo lo que se está moviendo, todo lo que se está moviendo a nivel mundial, a través global, lo estamos viendo en Medio Oriente, se está viendo entre Israel Palestina, el Líbano. Hoy se bombardeó el Líbano, pastor, hoy. Cayeron muchas bombas, hubieron muertos, muchísimos heridos, algo de 20 personas muertas y algo de más de 800 heridos. O sea que estamos ya a las puertas de un Armagedón. No sé si un Armagedón, pero una tercera guerra mundial sí. Creo yo que estamos en un tiempo, en una cuenta regresiva. Por eso que la iglesia debe predicar estos mensajes, porque esa es la tarea del atalaya. Exacto, alertar, hacer sonar la trompeta cuando ve el peligro que se acerca, se aproxima.
Entonces se aproximan días oscuros, días de tinieblas, y con nosotros hoy estamos como atalaya, mi pastor. Y así estarán cientos y miles de pastores y predicadores hablando y testificando de Jesucristo y de los días que se nos aproximan. Entonces hay que hacer sonar la trompeta para que el pueblo se aperciba y pueda escapar o apercibirse y prepararse. O sea, que no nos sorprenda ese día, como dijo el libro de Lucas 21. Mire. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante, hablando del jinete del caballo blanco, aquel que viene con una falsa paz, una falsa prosperidad, un falso amor hacia esta humanidad, pero que al final de todo se quitará la careta y será aquel hombre del cual la Biblia lo describe como el inicuo, el hombre de pecado, aquel que no tiene amor por las mujeres, aquel que se aparta de su Dios verdadero. Bueno, entre todo esto hay una profecía bíblica en el capítulo de Génesis, capítulo 41, si no me equivoco, acerca de la bendición sacerdotal que hace, o la bendición que hace Jacob hacia sus 12 hijos. Y hay una de las tribus, mi pastor David, que le hemos nombrado varias veces aquí en la radio y es un punto también para examinar, la tribu de Dan. Dicen que de allí aparecerá el anticristo. Es muy probable, sí. Porque es una de las 12 tribus que no aparece en los 144.000 sellados, ni tampoco está en el Apocalipsis, o sea, en el libro de Apocalipsis, no aparece. No aparece. Entonces, creo que de allí, por lo que se dice, las profecías que hay, los estudios bíblicos que se han hecho, puede ser que de allí aparezca o renazca el anticristo. Pero bueno, temas para poder examinar, para poder estudiar, para poder escudriñar acerca de Dan. Característica para ser un anticristo tiene que imitar a Cristo con la edad, tiene que ser del pueblo judío, aunque el pueblo judío hoy en día, mi pastor, mientras le entreguen el templo, sea de la mano quien sea, ellos lo van a aceptar. Sí, Israel está con oídos de estupor y están cegados, por voluntad de Dios, eso lo dice Romanos 11, 9, 10, 11, lo dice el libro romano, eso lo deja claro, que Israel está en un tiempo endurecido, en parte, porque son muy pocos, sí, los verdaderos judíos mesiánicos que hay en este tiempo. Son muy pocos, mayormente son gentiles, el pueblo gentil el que se ha convertido. Ahora, cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces dice todo Israel va a ser salvo. O sea, ¿por qué? Porque ya son hijos de la promesa, vienen por linaje. O sea, eso ya está escrito, ya, eso pero lo que ellos tienen que reconocer es al Mesías. Y lo van a reconocer cuando venga en un caballo blanco con gran poder y gloria, con sus santos millares, ¿no es cierto? Y pisen el monte de los olivos, y con el resplandor de su venida, y con el espíritu de su boca, destruirá a los ejércitos del anticristo, ¿no es cierto?, en el valle de Megiddo. Y entonces, bueno, terminará ese tiempo, Israel reconoce, y bueno, y comienza el tiempo del milenio, y bueno, y también una restauración para la tierra. Amén. Entonces creo que, y la iglesia viene a reinar con Cristo, la iglesia viene con un cuerpo glorificado, por eso que las promesas que tiene la iglesia son promesas espirituales, promesas celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no es cierto? De donde también vendrá nuestro Señor Jesucristo, amén, dice la palabra, ¿no es cierto? O sea que nosotros tenemos nuestra Jerusalén, pero no la terrenal, la que está hoy bajo fuego, bajo guerra, bombardeo. No, tenemos nuestra Jerusalén celestial, ¿no es cierto?, que es la madre de todo, dice el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Entonces, te dando cuenta de que nosotros somos hijos de Dios, que vamos a venir en un nivel espiritual más elevado y vamos a reinar con Cristo, por eso Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, se entiende que el milenio será el reinado de Cristo, donde con vara de hierro va a regir a todas las naciones, y bueno, ese va a ser un reinado precioso, muy lindo,
donde también todas las promesas que Dios le hizo a Israel, las va a vivir Israel. Por eso que se restaura el templo. Eso será un reposo por 1000 años. Por 1000 años, donde Israel... Claro, porque Israel es como el gran sábado de Dios. Amén. El séptimo día vendría a ser. El séptimo día vendría a ser el año séptimo, el 7 pertenece a Dios. Pertenece a Dios. Entonces es el número de la plenitud, el número de Dios. Entonces por eso es el milenio. Y en ese milenio Israel va a reinar. Y Cristo va a reinar desde Jerusalén. Amén. ¿No es cierto? Cristo va a reinar junto a la iglesia. Y fíjese que Israel va a gozar todo lo que dice el profeta Isaías, donde el leoncito va a estar con el corderito, y donde va a haber paz, y donde va a haber seguridad, y donde va a haber reposo, donde va a haber abundancia, donde, ¿me entiende? Y el que de pronto se porta mal, la vara de hierro lo va a corregir inmediatamente. Entonces todos se van a someter al gobierno de Cristo, y lo que siempre quisieron tener lo van a tener por 1000 años. Y todas las promesas serán cumplidas para el pueblo de Israel. Pero una vez cumplido eso, usted sabe lo que pasa. El diablo es suelto por un poco de tiempo y sale engañando a las naciones. Exactamente. Pero mire, por eso, qué bueno es esto, mi pastor, porque uno dice, bueno, 1000 años y, bueno, a veces uno dice 1000 años, pero si nosotros vemos que 1000 años es muchísimo tiempo para la humanidad que viva con su rey, y aquel rey Jesucristo. 1000 años, mi pastor. No es un año, no es 2 años, no es 100 años. Nosotros, los que más viven en este tiempo, son 100, 110, 120 y el que no 80 años. Pero vivir 1000 años en un tiempo con Cristo, en la plenitud con Cristo. Si ahora dentro de la iglesia, a veces cuando oramos, cuando estamos en la presencia del Señor, no queremos salir de ahí, estamos 1 minuto, 2, 3, imagínense 1000 años, reinar con Cristo esté junto a nosotros. O sea, lo que va a hacer eso, o sea... Vamos a reinar, se entiende lo que dice la palabra, vamos a reinar con Cristo, vamos a gobernar, vamos a tener autoridad con Cristo. Bien. No vamos a ser hermanitos laicos. No lo va a tener Israel tampoco. Israel va a oficializar quizá muchas cosas que van a hacer, pero lo que va a hacer la iglesia es reinar. Reinar. Y tendrá un cuerpo glorificado. Sí, cada creyente tendrá un cuerpo glorificado. No tendrá un cuerpo que se enferme. No. Ahora, lo que estén en la tierra, sí. Sí, pero para eso está el árbol de la vida. De la vida, que produce fruto, dice. Claro. Y el que tome de su hoja será para la sanidad de las naciones. De las naciones, ¿se da cuenta? O sea que ya esa ciencia que hoy conocemos no va a estar. Porque Dios lo va a proveer todo. Es impresionante, ¿no? Es para entrar en esos detalles de la Biblia, es muy profundo. Y creo que la iglesia tiene un tiempo muy lindo. Por eso hermanos, que la iglesia sufre persecuciones, luchas, pruebas. Y tenemos que entender que Dios jamás a nosotros nos dijo lo contrario, que acá nosotros la íbamos a venir a pasar bomba. Por eso que no tiene fuerza el evangelio de la prosperidad, porque está muy tergiversado el mensaje, y eso ha traído una confusión y una liviandad enorme al pueblo de Dios, donde muchos han caído de la gracia, producto de esas falsas enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces creo que eso ha perjudicado mucho al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, usted tiene que saber que cuando pasa algún momento difícil con sus hijos, en el laboral, económico, de enfermedades, estamos propensos a todo eso. Amén. No nos tenemos que ver como, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros como si fuese algo extraño. No lo podés mirar como algo extraño. Es algo que nos va a pasar porque estamos en un cuerpo terrenal, en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que tiene hambre, que tiene sed, en un cuerpo que tiene deseo, que tiene pasiones, ¿me entiende? Por eso que muchos seremos pecadores hasta el día que Cristo nos lleve a su gloria. Y todo, por eso el tiempo siempre Por eso que una de las cosas que la iglesia debe tener es misericordia. El libro de Proverbios capítulo 3 lo dice bien. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, para hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque si de pronto nos creemos como a muchos predicadores y grandes predicadores conocidos que
como Jimmy Swaggart, por ejemplo. Jimmy Swaggart era un predicador de sana doctrina y los pentecostales lo defienden mucho, pero Jimmy Swaggart era alguien que era lacerante, era sin misericordia. Cuando caía un pastor lo hacía puré, lo atacaba, ¿me entiende? Lo denunciaba, ¿me entiende? Como que lo echaba, lo expulsaba, como que era un apóstata, era un inmundo, un insucio, no podía estar dentro del cuerpo de Cristo. O sea, se creía con demasiada autoridad. Y eso le pasa a muchos pastores, y cuidado con eso. Cuidado con eso de creernos que tenemos la última palabra o que tenemos toda la autoridad para de pronto nosotros venir a sentenciar o a condenar a un hombre o un hermano, una hermana que se ha deslizado de la fe. Guarda con eso. Entonces, ¿qué le pasó a Jimmy Swaggart? Después de ser tan bocón, por decir así, ¿no? De ser tan poco cuidadoso en sus palabras, le cayó en adulterio. Lo mismo le pasó a Cabo Fabio. Cabo Fabio era un predicador prominente dentro del portugués, porque era brasilero. Yo tuve un libro de él, un muy lindo libro que se llamaba El síndrome de Lucifer, y donde él exponía y condenaba y juzgaba sin misericordia a muchos pastores que habían caído de la gracia, y entre ellos había puesto a Jimmy Swaggart y a otros pastores conocidos. Y bueno, ¿y qué pasó con Cabo Fabio? Terminó cayendo en adulterio. ¿Entiende? Porque hizo justicia sin misericordia. Entonces, porque esa autoridad no está para nosotros. Entonces, por eso que la iglesia, y eso hay que entenderlo, hermano. Entonces, gente que ha predicado el evangelio, como dicen, a rajatabla, y han sido duros, han sido lacerantes con la iglesia. ¿Y cómo han terminado? Todos con problemas de inmoralidad, de sinvergüenzuras, han caído de la gracia, terminan siendo en nada. ¿Por qué? Porque están castigando al cuerpo de Cristo. No te olvides nunca que yo también soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener mucha sabiduría y temor a Dios para abrir nuestra boca sobre cosas. Ahora, cuando tenemos que confrontar para defender o contender con la fe es otra cosa. Amén. Porque yo estoy defendiendo de alguna manera la fe que le fue entregada a los santos. ¿No es cierto? Que muchos la quieren tergiversar, y que Jesús dijo que en estos últimos tiempos esos lobos rapaces y falsos profetas y maestros se iban a presentar en este último tiempo, obviamente que todos inducidos por espíritu de error, teniendo la conciencia cauterizada por el demonio, o sea que no van a andar en la voluntad de Dios sino en la voluntad del diablo, pero que van a contradecir la fe genuina. Entonces a esa gente sí, reprenderlos duramente, dijo a Tito, repréndelos duramente para que se avergüencen y se arrepientan. Que ese problema lo tuvieron con los judaizantes. Hoy, por ejemplo, las raíces hebreas han generado un trastorno tremendo. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón tenemos que saber interpretar y entender muy bien la Escritura para saberla predicar. Hay gente que no predica sin medirse, pastor. ¿Entiendes? Claro, cuidado con eso. Llegan y ponen el hacha, ¿no? Exactamente, cuidado que esto no es tuyo. O sea, acá nosotros fuimos llamados y fuimos educados y la gracia de Dios nos ha otorgado todas las cosas, pero para que usemos la sabiduría de Dios, no para abusar de autoridad. Por eso de lo que dice Santiago, si hay que restaurar. Claro. Si uno le habla, lo educa, lo llama, lo disciplina y no quiere obedecer, bueno, de ahí ya, si el tipo no obedece, no hace caso, hay que hacer como el apóstol Pablo, a echarlo fuera. Dice el apóstol, pero no de la noche a la mañana. O sea, yo no puedo echar a alguien porque cayó y decir, bueno, está expulsado, está excomulgado, te tenés que ir, soy hijo del diablo, estás condenado. No, primero tengo que hablar, disciplinarlo. Claro, exactamente, tiene que haber un proceso. Claro. O sea, primero la misericordia. Si la persona no reacciona a la misericordia del pueblo, de los siervos de Dios y todo eso, bueno, se tomarán otras medidas. ¿Me entiende? Y quizás hasta el punto de no contaminarse con ello. Me gusta mucho la expresión que utiliza la palabra apostólica de Judas. Pero vosotros, estoy leyendo en Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían que en el postrer tiempo habrían burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, no es desconocido para nosotros que estas cosas pasen. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Amén. O sea, nosotros en Cristo, nosotros que hoy estamos sanos en la fe, edifiquémonos. Y edifiquemos la iglesia
y mantengamos una iglesia edificada en la fe, como dice la palabra. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. La fe nuestra es santa, dice la palabra, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y algunos que dudan, dice, convencerlos. ¿Me entiende? Y a otros salvar arrebatándolos del fuego. O sea, nos está diciendo que trabajemos para arrebatarlos del fuego, aquel que se ha extraviado de la verdad. Amén. ¿Me entiende? Arrebatarlo del fuego. Dice, y de otros tener misericordia. O sea, como diciendo, este muchacho no tiene remedio, ¿no es cierto? Con temor. ¿Por qué? Porque el que esté firme, mire y no caiga. ¿No es cierto? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. O sea, cuando una persona no quiere, bueno, ya es porque es una decisión de la persona también. Yo no puedo tener más amor que Dios. Lo voy a tratar de ayudar, le voy a tener paciencia, le voy a decir las cosas, le voy a orar, voy a hacer muchas cosas para que Él, pero tampoco puedo tener más amor que Dios, porque la decisión es de la persona que ha caído de la gracia. También tiene que tomar una decisión de decir, yo quiero ser restaurado, yo quiero volver a que se me encienda el altar y servir a Dios como lo hice en un primer momento. Como el hijo pródigo. Exactamente. Reconoció, Exacto. Se arrepintió y volvió a su casa y el Padre lo perdonó. Bueno, Una restauración. Qué bendición más grande. Amén. Mi pastor David, son las 22 en punto. Amén. La verdad que hemos lindo el tema, hablando acerca de la piedad y del misterio de la iniquidad, presentando los dos puntos a Jesucristo, como también viendo lo que va a ser el anticristo cuando Él se manifieste, un hombre despiadado, un hombre sin amor, un hombre sin misericordia, un hombre que no tiene amor ni piedad por nadie. Simplemente va a ser alguien que va a venir, va a atropellar a todo el mundo, va a pasar todo el mundo por arriba, y el que no le acepte y el que no quiera adorarle, esa persona va a ser torturada, va a ser decapitada, va a ser muerta por el anticristo. Este es el tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia, el tiempo del amor, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la paciencia de Dios aún está. La paciencia de Dios esperando que usted pueda venir al Padre, venir a Cristo, aceptarle como Señor y Salvador de su vida, de su alma. Creer que hay salvación y vida eterna, que Cristo aún está esperando con los brazos abiertos, esperando que usted venga y le busque. Pero vendrá el tiempo del anticristo, el cual engañará a muchos, pero dice la palabra del Señor que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y ahí vendrá el desastre mundial, una persecución mundial, la cual no lo ha habido desde que hay gente hasta entonces. Así que, mi pastor David, yo no sé si tiene algún mensaje, algún saludo por ahí. Sí, tenemos algún saludito. Bueno, tenemos a Gabriel, que está en Fisque Menuco, junto a Jessica, sus hijitos recién. Le mandé el link, me lo había mandado hacía un rato el mensaje. Pero bien, estamos en sintonía, aprovechamos saludarlos y bendecirlos en el nombre de Jesús. Y bueno, a todos los que están en la sintonía, a los hermanos de nuestro ministerio también, los saludamos. Y bueno, que sean muy edificados con este tema tan interesante, pastor, porque este caballo blanco que nosotros hoy lo hemos leído y hemos visto la parte del tiempo de la gran fuerza espiritual que se está moviendo hoy, a través de la tecnología y a través de todos estos sistemas fuertes y ocultos, la iglesia tiene que despertar y reaccionar. Los días se van a empeorar. Difícil decir esto, pastor, porque todos quisiéramos vivir tiempos lindos. Y vivir un tiempo de prosperidad. Exacto. O sea, yo tengo hijos, tengo nietos, o sea, pero hay una realidad que se aproxima. Pasó un tiempo como la pandemia que sorprendió a la iglesia, sorprendió al mundo, y que muchos digan que bueno, fueron la fuerza de la élite, pero fue permitido por Dios. Amén. Y quedó el dolor en muchas familias y en mucha gente hasta el día de hoy no pueden
superar esta situación. Y bueno, y vemos nosotros que bueno, son cosas que se aproximan. El otro día, por ejemplo, fíjese que muchos critican, y que yo lo compartía al apóstol Maldonado, que predicó acerca del rapto de la iglesia. Y él estaba diciendo que lo que se aproxima es una crisis económica muy fuerte sobre Estados Unidos, y se viene una pandemia donde va a afectar a muchos niños. O sea, entonces, predicadores que supuestamente los tenemos entre paréntesis para muchos, ¿no es cierto?, por sus enseñanzas de prosperidad que tienen, pero sin embargo están hablando también de algo que nosotros también estamos exponiendo en esta noche. Entonces, quiere decir que no comen vidrio. Y este es un tema ya general en todos lados, mi pastor. Sí. En todos lados, todo el mundo, todas las personas saben lo que se viene a este mundo. Exacto. Todos saben, sean lo de la prosperidad, sean, ¿no es cierto?, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, pero todo el mundo está entrando a un mismo tema, mi pastor. Uno lo puede ver en las redes sociales. Uno entra a las redes sociales y esto es el tema común, diario. ¿No es cierto? Unos lo harán por ganancia deshonesta, otros lo harán para no quedar en menos, pero todo el mundo está anunciando algo y está advirtiendo algo. Exactamente, fíjese que en cuanto, por ejemplo, yo he escuchado a los hermanos de la iglesia israelita, ellos están muy expectantes del tema este. No, al margen que ellos tienen una creencia muy diferente a la nuestra, pero sin embargo ellos dicen, bueno, si ustedes tienen razón, nosotros nos vamos a lamentar. Yo sigo conversando con gente, y gente que está con una expectativa con relación a todo el tema. Los adventistas mismos, Amén. ¿Me entiende? Todas las religiones saben que algo va a pasar. Los islámicos también saben, porque ellos están hablando, así como nosotros hablamos de la venida del Señor, ellos están hablando también de su Mesías. Así es. Y quizás hay programas radiales y hay hombres que están así exponiendo la palabra, debatiendo allá en aquellos países del Medio Oriente. Y nosotros no los escuchamos, quizás no los vemos o no le damos importancia. ¿Me entiende? Pero todas las religiones saben que se aproxima algo tenebroso, hasta el Papa lo sabe. Que algo viene. Que algo viene. Entonces nosotros como iglesia, que tenemos la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, tenemos que dar a conocer esta realidad que se aproxima, para que nuestro pueblo esté apercibido y sabiendo lo que va a acontecer, porque esto es boca a boca también, ¿me entiendes? Esto se juntan hermanos en el trabajo, en una obra, en una confitería, en algún restaurante, en algún lugar, y es un tema de conversación. Así es. Y de pronto es lindo que los hermanos digan, bueno, a ver, mi pastor hoy tocó el tema del arrebatamiento, el pastor está hablando del tema de Apocalipsis, ¿me entiendes? Entonces hay gente que pregunta, hoy la gente está preguntando, hoy hay un hambre, no de pan, sino de oír la palabra Amén. de Dios. Eso está profetizado. Entonces, hay mucha gente que quiere oír el mensaje, quiere oír la palabra, y qué bueno que se pueda siempre estar dando a conocer esta verdad y llevando luz a muchas personas que lo necesitan. Yo creo que es necesario, y para eso Dios ha puesto a hombres y a mujeres para anunciar y predicar la verdad, más en estos tiempos que vivimos el pastor David. O sea, cada vez que entramos a la noticia podemos ver lo que usted estaba comentando, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en diferentes lugares, cómo los países se están alineando para una tercera guerra mundial, y eso ya no se puede evitar, ya está, ¿no es cierto? El único que puede evitar muchas cosas es Cristo, que Cristo venga y le ponga fin a esto, a lo que se está tramando, a lo que se está generando. Y todo esto lo está haciendo ese misterio de la iniquidad. Exactamente. Todo lo que está ocurriendo, o sea, es el misterio de la iniquidad, el hambre, ¿no es cierto?, la crisis económica. Fíjese, mi pastor, que ahí salió una noticia donde no sé en qué país de África sacrificaron 400 elefantes para darle de comer a la gente, porque la sequía que abruma ese lugar de África ha generado una hambruna tremenda. Mira. Y no saben cómo frenar el hambre de la gente. Entonces, todos estos incendios, el calentamiento global que se está generando, o sea, están pasando cosas muy fuertes que de alguna manera se está mostrando lo que nos muestra los sellos que vienen después, que vamos a tratar acerca de los caballos del Apocalipsis. De lo que Jesús habló en Mateo 24, o sea, exacto. Ahí Jesucristo, él
en el comienzo Jesús empieza a pronunciar cada sello, mi pastor. O sea, si nosotros prestamos atención ahí, sí. Lo que Jesús dice, hambre, peste, guerra, destrucción, son los 4 primeros sellos del Apocalipsis, lo que ocurre. Entonces Jesucristo mismo los dijo, y eso es lo que está ocurriendo y pasando hoy también a nivel mundial. O sea, cada vez el hambre cada vez más, es mayor, los incendios en diferentes países, acá en Argentina. Lo que está pasando en Córdoba, amén, lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en la Amazonas. Mire, todo esto ha generado grandes tormentas, lluvias, por eso vienen grandes inundaciones que no nos pueden frenar. En otros lugares los ríos que se están secando. El Éufrates se secó y ya no hay producción de alimento en algunos sectores, algunos países ahí de Oriente Medio. Mire, hay tantas cosas, mi pastor David, que están ocurriendo, están pasando en el mundo, y esto todo es principio de dolor. Fíjese que se está acelerando todo esto, porque esto está pasando en forma muy acelerada. O sea, y la tecnología va en una forma muy acelerada. O sea, la frecuencia del 5G, el 6G, todo lo que se viene, la inteligencia artificial, lo que se viene es algo terrorífico para la humanidad. Entonces, uno debe percibirse. Yo sé, una de las noticias que yo tengo, y la compartí ayer con mi iglesia, que la Patagonia es como el refugio, como el búnker que va a utilizar el mundo. Una noticia muy favorable. Nosotros hoy estamos en el norte de la Patagonia, ¿no es cierto? Pero hasta el sur y hasta la Antártida, se va a dejar la Patagonia como un refugio. Por eso que tanto la Patagonia chilena como la Patagonia argentina, que tiene oro, que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene hierro, que tiene plata, que tiene riquezas marítimas, recursos pesqueros, que tiene la cordillera más hermosa del mundo, ¿me entiende? El agua dulce y toda la seguridad que está mostrando la Patagonia para los días finales. Por eso, por ejemplo, Sylvester Stallone compró en San Martín de los Andes, Arnold Schwarzenegger compró en el Bolsón, y grandes magnates y ricos del mundo están invirtiendo en la Patagonia. Es más, los sionistas, apoyados por el gobierno de Milei, ¿me entiende? Están queriéndose quedar con la parte de Punta Arenas y la parte de Tierra del Fuego, ¿me entiende? De allá de Gallego, de esa parte, de Calafate. Se están vendiendo terreno. ¿Por qué tanta interés? ¿Me entiende? Antes no había interés, ahora ¿por qué tanto interés? Porque la Patagonia se va a poblar. Y van a venir, de acuerdo a lo que dijo el Papa Francisco, dijo 360 millones de personas se van a venir a la Patagonia y la van a poblar y va a reverdecer la Patagonia. Y cada vez la gente está emigrando más hacia las cordilleras, más hacia el sur, ciudades que de pronto eran de 5.000, hoy son de 40.000. Entonces, yo tengo la bendición de recorrer la Patagonia y bueno, puedo afirmar esto. Entonces creo que estamos en un tiempo que la Patagonia va a ser un lugar, la Argentina como Chile, lugares de refugio. Después otros lugares van a quedar totalmente expuestos a desiertos, con gran hambre. Por eso que eso va a generar inmigración. ¿Me entiendes? Inmigración de muchísima población. Como está pasando con los africanos que llegan a Italia, que están llegando a Francia, que están llegando a diferentes a continentes, ¿no es cierto?, buscando un refugio. Y la situación se va a estar agravando cada vez más. Pero claro, como no lo vivimos acá nosotros, todavía tenemos pan sobre la mesa, tenemos que dar gracias al Señor por el pan de cada día que el Señor nos provee, y que estamos en paz, y que no cae una bomba, y que no tenemos el miedo que hoy pueda pasar algo, ¿no? Pero no obstante a eso, que tenemos ese tiempo y esa tranquilidad, aprovechemos para doblar las rodillas, aprovechemos para orar, y para no dormirnos bajo el sueño de la indiferencia. La verdad que sí, mi pastor. Vivimos en un paraíso, no nos damos cuenta en el lugar que vivimos. Hemos sido privilegiados de parte del Señor de vivir en este sector de la Patagonia y estar apartado y lejos de todo aquello que está ocurriendo a nivel del mundo. Así que Dios bendiga entonces a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en este tiempo que hemos estado aquí en la radio. Son las 22:12, mi pastor David. Ya nos estamos despidiendo, también dándole gracias a todos aquellos que están a través de Facebook, ¿no es cierto? Y que verán y escucharán
todo lo que hemos dicho en este día de hoy, mi pastor, aquí en Radio Esperanza. Así que invitando también a todos nuestros hermanos para el próximo lunes a partir de las 20 horas. Vamos a seguir tratando el tema de Apocalipsis. Es un tema muy interesante, muy educativo y una alerta para el pueblo cristiano evangélico y para aquel que no ha aceptado a Jesucristo, para que se apresure y acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Para eso está la iglesia aquí en la tierra, para traer luz, claridad, predicar el Evangelio, traer las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué quiere decir Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Todavía se pueden escuchar. Amén. Así que, Pastor David, nos despedimos. Amén. Dale gracias a la audiencia, y gracias por los que han enviado sus mensajes, por los que han estado atentos al mensaje, han permanecido en estas 2 horitas que hemos compartido junto a mi pastor Rubén. Y bueno, esperarlos para el próximo lunes, que será nuevamente un reencuentro con Radio Esperanza, con la 91.3, en Unidos por la Palabra, para seguir este tema tan interesante. Si a ustedes les gustan los temas escatológicos, bueno, acá estamos tratando esta palabra tan poderosa que nos anima, nos fortalece para continuar peleando nuestra batalla de la fe todos los días. Así que decirle que Dios les bendiga mucho y que tengan un buen descanso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros a través de Facebook y los que están también a través de Radio Esperanza, la 91.3 del día. Así que bendiciones, gracias por estar allí. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20 horas a través de su programa Unidos por la Palabra. Que se despide de todos ustedes el pastor Rubén Santibáñez. Que el Dios de paz les bendiga.